Vamos a estudiar el conjunto de los números racionales o números fraccionarios o fracciones simplemente, el cual se representa mediante una Q con una doble rayita aquí. Ese es el símbolo estándar, hay que tratar de dibujarlo lo mejor posible. P entre Q, numerador entre denominador, en otras palabras, donde el numerador puede ser un número entero cualquiera y el denominador puede ser un número entero pero no nulo, diferente de 0, es decir, ejemplos posibles: 5/7, positivo entre positivo. Otro número racional sería -3 entre 4, negativo entre positivo. Otro número racional sería 6/-11, sería positivo entre negativo. Y otra forma posible sería -4 entre -9. Todos son números enteros. Una última forma posible sería 0 entre cualquier número distinto de 0. 0 entre 5, entre un positivo, por ejemplo. O 0 entre -2, entre un negativo, por ejemplo. Todos estos son números racionales. Ahora veamos el tema de regla de signos entre los términos de una fracción. Escribir -5/7 es equivalente a escribir 5/-7 y es equivalente a escribir -5 entre 7. El signo negativo puede cambiar de posición y la fracción sigue siendo la misma. Si tenemos -5 entre -6, negativo entre negativo nos da positivo, entonces esto puede quedar exactamente lo mismo que... Esas son las dos reglas de signos entre los términos de una fracción. Hay que saber reconocer cuándo vamos a utilizarlos. Ahora veremos la relación entre los conjuntos de números naturales, enteros y racionales. Los naturales, ya sabemos que se representa con una n, con una doble rayita, y que empieza desde 1, 2, 3 y así sucesivamente. Hay autores que dicen que el 0 es un número natural y hay autores que dicen que el 0 no es un número natural. Por lo tanto, nosotros lo vamos a considerar como que no es un número natural, pero lo vamos a ubicar dentro de los números enteros. Y los números enteros vamos a representarlos a partir del 0, luego el 1, luego el -1, luego el 2, luego el -2 y así sucesivamente. Y los números racionales que los acabamos de ver son las fracciones P sobre Q, tal que P es un número entero cualquiera y Q era un número entero no nulo, o sea, diferente de 0. Cuando nosotros queremos ver quién contiene a quién, la relación es que los números naturales están contenidos en los números enteros y los números enteros están contenidos en los números racionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 1 se puede escribir como 1 entre 1. Y entonces este número entero también es un número racional porque tiene la forma P entre Q. El número -2, por ejemplo, se puede escribir como -2 entre 1. Y ya sería un número racional. Por eso, el conjunto de los números naturales siempre está contenido en el conjunto de los números enteros, y el conjunto de los números enteros siempre está contenido en los racionales. ¿Cómo se representa esto? Hay varias formas. Podemos hacer un círculo, un diagrama de Venn cerrado. Ponemos los racionales, dentro ponemos los enteros, y adentro ponemos los naturales. Otra manera sería como un diagrama de cuadros. Ahí tenemos Q, el más grande, Z, el más pequeño que Q, y dentro de Q, y N dentro de Z. Nombrémoslos. Este será racionales, enteros y naturales, el que está dentro de ambos. Vamos a estudiar cómo transformar una fracción en un número decimal. Por ejemplo, un décimo, vamos a transformarlo a decimal dividiendo 1 entre 2. Y esto no alcanza, 0 al cociente, se pone una coma, se agrega un 0, 10 entre 2 a 5, 5 por 2, 10 al 10 sobra 0. Cuando tenemos este tipo de resto, 0, se llama decimal terminante, porque terminan sus cifras decimales. Ahora, para convertir un tercio a decimal, vamos a dividir 1 entre 3, 0 al cociente, otra vez no alcanza, se agrega un 0, 10 entre 3 es a 3, sobra 1, entonces se vuelve a agregar un 0, 10 entre 3, otra vez a 3, 3 por 3, 9, al 10 falta 1,
Note que el proceso se va a ir repitiendo constantemente. Entonces acá siempre me va a salir 3, 3, 3, 3, 3 infinitas veces. Este tipo de decimal se llama un decimal periódico puro y se representa con estos puntos suspensivos o con un circunflejo sobre el periodo. Note que la cifra que se repite, 3, 3, 3, es la que le llamamos el periodo. Y ahora, 1 entre 90, vamos a dividirlo también. 0 al cociente no alcanza, sería 0. Y como nuevamente no alcanza, se vuelve a colocar un 0. Nuevamente pongo otro 0 acá. 100 entre 90, ahí ya es a 1. Sobran 10. Agrego un 0. Y nuevamente sería a 1. Sobran 10, vuelvo a agregar un 0, a 1. Entonces, este proceso se va a repetir constantemente. El 10 siempre va a seguir sobrando, entonces siempre puedo agregar un 0 y por tanto pongo los puntos suspensivos. Note que ahora tenemos un decimal con una cifra que no se repite, que es el 0, pero el 1, el 1, el 1 siempre se repite. Esto se llama un decimal periódico mixto, que se representa con puntos suspensivos o con 0.01 y el circunflejo sobre el periodo, que es 1 en este caso.